Los seres humanos crecemos, nos adaptamos y actualizamos todos los días. Cada segundo nos pone a prueba. Por eso con cada semilla de NK nos desafiamos a nosotros mismos una y otra vez. En NK buscamos nuestra mejor versión para estar siempre un paso adelante. Estamos de nuevo en el campo porque creemos en la innovación y desde NK la impulsamos. En este campo, casi al final del ciclo, apreciamos la flexibilidad de un herbicida único por sus características, donde la persistencia medida y la eficacia para el control de malezas son el detalle que el artista puso para lograr una rotación integrada y sustentable. Si tu arte es el girasol, tu herbicida es Clearsol 2 Plus de BASF. Clearsol 2 Plus de BASF, el arte de hacer girasol como nunca antes se hizo. Sistema de producción Clearfield Plus. BASF. We create chemistry. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas, crecemos juntos. Nuestra tierra es nuestro lugar. Es donde nacemos, donde crecemos y donde elegimos estar. Donde encontramos calor y sustento para desarrollarnos y donde vemos el fruto de nuestro esfuerzo. Nuestra tierra es el lugar donde el futuro crece. Así lo vemos y lo sentimos en COFCO International, región Cono Sur, donde la materia prima se complementa con los hombres y mujeres que trabajamos en los campos. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación a SAGIR, a que les cuente un poco de mi experiencia como asesor en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre lo que es el cultivo de girasol. Voy a tratar de
poner foco en las áreas que me toca trabajar, que son básicamente la región sudeste, la región Malisierras, y compartir algo de experiencias de la producción de girasol en la región sudoeste. Mucha de la información que voy a mostrar es más que nada de grupos CREA, pero también hay alguna información que es de algunas regionales de APRESID. En primer lugar, repasar cómo fueron los rindes en la campaña pasada. En el cuadro de la derecha lo que estamos viendo son los rindes de girasol, de lo que sería la región CREA sudeste, que abarca lo que es la cuenca del Salado, donde el cultivo de girasol es importante en las lomas por varias cuestiones agronómicas que después voy a hacer un poquito más de detalle. El año pasado, en lo que sería la parte norte de la región CREA sudeste, sobre 4.000 hectáreas de girasol, se terminó en un rinde de 2.400 kilos, básicamente por una cuestión de ambiente donde se ubica el cultivo de girasol. En el sur de la región CREA sudeste, sobre unas 10.000 hectáreas, se terminó en 2.872 kilos por hectárea, fue una excelente campaña de girasol. En la región CREA Marisierras, sobre unas 20.000 hectáreas, se terminó en un rinde de 2.570 kilos por hectárea, con una variabilidad importante de rangos en función a cómo fueron las lluvias en diciembre y enero, que dieron lugar a distintas calidades de cultivos. Y en la región CREA sudoeste no fue una buena campaña de girasol y fue el rinde mínimo de las últimas 4 campañas. Es información de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, pero es representativo de lo que pasó en los campos de los grupos CREA de la región CREA sudoeste. ¿Por qué es importante para nosotros el cultivo de girasol en la rotación? Tiene varios condimentos que hacen que sea un cultivo muy, muy atractivo. Por un lado, aporta la posibilidad de cortar ciclo de malezas y enfermedades típicas de los monocultivos, de fina sobre fina. Más que nada, no es una región, las 3 regiones no son de hacer monocultivo de soja, pero el cultivo de girasol lo que nos permite es un cultivo más en el portfolio de cultivos de la rotación. Trabajar con distintos principios activos de herbicidas, diversificar periodos críticos respecto a la fina, trigo y cebada, y respecto a la soja de primera y a la soja de segunda. El girasol permite que tengamos un periodo crítico en diciembre y enero, diversificamos los riesgos de la gruesa, de las lluvias durante los cultivos de gruesa. También nos permite bajar cobertura en ambientes maiceros, donde por el tipo de rotación que hay, a veces hay exceso de acumulación de rastrojo. Es un excelente cultivo de fina. Acá puede tener un condimento que es, en el caso de las aplicaciones de herbicidas como Clearsol o Clearsol Plus, podría haber, si el verano es muy seco, algún tipo de impacto sobre el cultivo de fina de la campaña siguiente, más que nada cebada. Es un excelente antecesor de pasturas o de verdeos en planteos mixtos. Es un excelente cultivo por fecha de cosecha, para irnos temprano de los lotes que tienen algún riesgo de encharcamiento durante el invierno. Y en el caso de algunas rotaciones en alguna de las 3 regiones que conté, que a veces no se hace fina por riesgo de encharcamiento, es lo que nos genera ventana para introducir cultivos de servicio, que pueden quedar verdes o se pueden pastorear de acuerdo a la combinación de cultivo de servicio que hagamos. Esto es como para
para ejemplificar mejor la importancia del cultivo de girasol en lo que hace a diversificar momentos críticos de los cultivos de gruesa, especialmente dentro de las 3 subregiones, especialmente en las que los veranos tienden a ser secos en una alta frecuencia de años. ¿Cómo pensamos el cultivo de girasol? Esto es adaptado de Martín Díaz Orita. ¿Qué es lo que más impacto tiene en la definición de nuestro... Esto es general para todos los cultivos y tratando de cuantificar el impacto que tiene en el cultivo de girasol. Vemos que la elección del sitio, teniendo en cuenta las características de suelo, básicamente, y el antecesor, pero básicamente el ambiente suelo, con las limitantes más importantes de acuerdo a las 3 subregiones que hice mención al principio, tiene un impacto muy importante sobre el rinde. Después seguirían lo que hace decisiones a estructura de cultivo, como fecha de siembra, genotipo, el híbrido que estamos eligiendo, distanciamiento entre surcos, acá hay poca variación, en general los cultivos se están haciendo a 52 centímetros, la elección de la densidad, que puede tener un poco más de impacto que estos 150 kilos, como ahora vamos a ver, lo que es nutrientes, nitrógeno, en algunos ambientes hay respuesta al nitrógeno, respuesta a fósforo, y una respuesta más limitada, por lo menos en estas 3 subzonas, en lo que hace a boro. Es importante el impacto que tienen las enfermedades, especialmente en lo que es la región CREA Sudeste. Malezas, probablemente, cuando el trabajo este se hizo en el año 2007, las malezas no tenían tanto impacto o no había tanto problema de malezas. Hoy probablemente la respuesta a las fallas de control o al banco de malezas que tenga el lote pueden tener más impacto sobre el rinde del girasol, y lo que es protección a insectos, que eso es básicamente una cuestión de monitoreo, porque no hay problemas graves en la medida que uno monitorea bien, hay herramientas suficientes para tener buen control de insectos y en forma amigable con el ambiente. Y después lo que es importante, por supuesto, es tener una buena calidad de cosecha. Cuando nos metemos un poquito en lo que es ambientes, y pensando, voy a tratar de llevar un orden de presentación de lo que es región CREA Sudeste, región CREA Marisierras y región CREA Sudoeste. Cuando nos metemos en lo que es los ambientes de la región CREA Sudeste, hay una clasificación que manejamos de acuerdo a las limitantes más importantes, como pueden ser o las lomas arenosas o los suelos un poco más tendidos que tienen cierto riesgo de encharcamiento. Los suelos de mejor calidad serían los FAP respecto al resto de los suelos, que para nosotros serían francos de alta producción. Lo que vemos que en el norte de la región CREA Sudeste, el girasol queda ubicado en suelos, digamos, de intermedia calidad. Los mejores suelos no van al cultivo de girasol y eso da una explicación de por qué tenemos los rindes que tenemos. En el sur de la región CREA Sudeste, lo mismo. El girasol en general no tiende a ir a los suelos de mejor calidad. Acá lo que estamos viendo son los rindes promedio según el ambiente. Acá estamos viendo los rindes promedio según el ambiente, y lo que también estamos viendo es la distribución o la frecuencia que tienen esos rindes de acuerdo al ambiente en el que estamos ubicando el cultivo de girasol. De todas maneras, en la campaña pasada fueron muy buenos rindes los que hubo de girasol, independientemente del ambiente en el que se lo ubicó, porque tuvimos una campaña climática muy favorable para el desarrollo del cultivo. Cuando miramos la región de Marisierras y vemos cómo ha sido el potencial de rinde por ambiente, los ambientes de alto potencial tuvieron, independientemente de la fecha de siembra, tanto en la subzona Necochea como en la subzona serrana,
los ambientes determinaron el potencial de rinde del cultivo de girasol. Acá hubo más variabilidad climática en la región mar y sierras, lo que hizo es que los ambientes con menor potencial de rinde, básicamente por profundidad de suelo, vieran perjudicados más el rinde del girasol que en la región CREA sudeste. ¿Cómo elegimos los híbridos? ¿O a qué le prestamos atención cuando elegimos un híbrido? Es un listado bastante completo el que nos ayuda a tomar la decisión del híbrido que elegimos. En primer lugar, lo que analizamos es la campaña que estamos por empezar, qué señales tenemos de negocio, respecto al tipo de girasol. Entonces ahí lo primero que uno mira si va a ser un girasol linoleico o va a ser un girasol altoleico, y en algunos casos una superficie más restringida. También está apareciendo la oportunidad del negocio de hacer girasoles confiteros. Eso en función al negocio disponible y futuro, a las primas y a la posibilidad de fijar el precio del girasol y de la prima. Y acá es muy importante, por las tres regiones en las que estoy hablando, la distancia al comprador de la mercadería. Entonces, frente a un mismo valor del cultivo de girasol o de prima por altoleico o por confitero, pesa bastante la decisión de la distancia por el impacto que tiene el flete en el margen. Entonces, miramos el potencial de rinde del híbrido, pero también miramos mucho cómo queda la ecuación en margen y en renta por lote, teniendo en cuenta todas las características del híbrido, distancia y la prima que se espera para la campaña siguiente, para la campaña que estamos empezando ahora, que es la 2021. Tenemos en cuenta las tecnologías para control de malezas. En general, en las tres regiones CREA es muy importante el porcentaje de los híbridos ClearSol o ClearSol Plus. Los híbridos no CL o no CP ocupan una superficie mínima de un 5%, lo que no quiere decir que siempre eligiendo un híbrido CL o CP lo usemos post-emergente. Muchas veces, o en un gran porcentaje de la superficie, utilizamos herbicidas preemergentes, y si no hay buen control de malezas por cuestiones de humedad, que hace que los herbicidas no actúen como deberían, recién se hace aplicación del herbicida post-emergente. Por eso tenemos en cuenta la tecnología para el control de malezas, de acuerdo a la historia del lote, de acuerdo al sistema de labranza. El 90% de la superficie de girasol, 85-90%, se hace en siembra directa. Tenemos en cuenta potencial y estabilidad de rinde, contenido de materia grasa, teniendo en cuenta que lo que nosotros vendemos o el resultado del negocio no es solamente rinde físico, sino que es los kilos de materia grasa por hectárea que estamos vendiendo. O sea que es muy importante tener en cuenta el porcentaje de materia grasa del híbrido. Composición de la materia grasa, lo mencioné antes. Comportamiento sanitario hacia la región CREA sudoeste, que tiende a tener menos pluviometría en el ciclo de cultivo de girasol. Puede ser un elemento que no pese tanto, pero en región mar y sierras y en la región sudeste es muy importante por las características de la rotación y por las lluvias en el ciclo de cultivo. Características fenotípicas, cada vez prestamos más atención a lo que es ciclo, y vuelco del capítulo para no tener daño de paloma o de cotorra. Y la información que miramos es muy importante: la base de ensayos de INTA-SAGIR, los ensayos CREA, de APRESID, y ensayos
internos que hacen las regionales de PRESID o que hacen los grupos CREA para tratar de tener una sintonía fina de acuerdo a las características climáticas y de suelo de cada uno de los grupos para tener una información más sitio específica, digamos. ¿Cómo funciona eso? Miramos la información de la red de INTA-SAGIR, tratamos de consolidar la información mirando todas las características. Esto es la red de esta campaña que pasó, que la tenemos en cuenta para poder decidir los híbridos, tratando de mirar características de rinde y características agronómicas. Esto es información más específica de lo que es la región CREA Mar y Sierras, siempre comparando potencial de rinde y en este caso mirando densidades, o sea, cómo es la respuesta de los híbridos a las densidades, para decidir densidad de acuerdo al ambiente y para tener información si por alguna cuestión el cultivo no queda con la densidad que uno estaba buscando, poder presupuestar cuál sería el efecto sobre el rinde potencial. Esta es información de la región CREA Sudoeste, donde también se conjugan híbridos CL, CP, CL alto oleico, CP alto oleico. También la información que estamos mirando en la región CREA Sudeste. Toda la información que tratamos de mirar siempre es no solamente de rinde físico, sino de rinde corregido por materia grasa. Prestamos atención a lo que son las características sanitarias, como ya dije antes, que en algunas partes son muy importantes, lo que es comportamiento verticillium, lo que es comportamiento a esclerotinia. En su momento tuvo una superficie importante lo que fue girasol de segunda, en estos momentos no está siendo tan importante, pero eventualmente se mira muy bien lo que es sanidad de capítulo, por si se llega a decidir algún lote cambiarlo de soja de segunda a girasol de segunda para no tener riesgo de esclerotinia. Y también le prestamos mucha atención a lo que es FOMA y FOMOPSIS en la elección de los híbridos, especialmente en los lotes o en los campos que ya tienen antecedentes de problemas de la enfermedad. Un aspecto al cual le asignábamos más importancia era a la calidad de siembra de maíz, pero hay trabajos que han demostrado la importancia de la calidad de siembra en girasol en lo que hace a distanciamiento entre plantas y que el cultivo emerja en forma pareja, o sea, tener en cuenta uniformidad espacial y uniformidad temporal, especialmente porque cuando empezamos a trabajar por ambientes y empezamos a jugar con los objetivos de plantas buscadas, es muy importante la calidad de siembra para no tener un efecto negativo en el rinde. Entonces, de acuerdo al ambiente en el que estamos trabajando y usando las herramientas que nos permiten las sembradoras con sistemas de regulación de densidad y cortes, de manera tal de no tener superposiciones en cabeceras, de poder jugar o trabajar con las densidades de acuerdo al potencial de rinde por ambiente, está teniendo mucha importancia la calidad de semilla y la calidad de siembra para que sea lo más uniforme posible la emergencia del cultivo de girasol. Por eso miramos lo que es la interacción densidad e híbrido. Esta es información de la región sudoeste, para poder ajustar de acuerdo al ambiente la densidad de cada híbrido que estamos sembrando. Lo mismo lo vemos en región Mar y Sierras, donde no solamente miramos densidad
sino que también miramos cómo interactúa la densidad con las estrategias de nutrición por híbrido y en cada uno de los sitios, teniendo en cuenta que los sitios están asociados a profundidad de suelo y también a condiciones climáticas en el ciclo de cultivo. Con esta información que tratamos de alguna manera de armar paquetes de cultivo en cada una de las regiones CREA, de acuerdo a los ambientes en los que ubicamos el cultivo, para tratar de tener una estrategia de híbrido y de densidad buscada, para no quedarnos ni por debajo ni por encima de una densidad que nos asegure un buen potencial de rinde. Otra cosa que tenemos en cuenta es lo que es la respuesta a la nutrición fosforada, que es muy importante en región sudeste, también en región marisierras y en región sudoeste, y se trata de generar información más allá de la información histórica que tenemos, tratar de ir generando información por sitio para ser eficientes en el uso del insumo fósforo, no solamente pensando en el cultivo de girasol, sino que pensando en toda la rotación, ¿no? La mano de eso es, establecemos estrategias de acuerdo al análisis de suelo y al potencial de rinde que nos otorga el ambiente. Lo mismo en lo que es nutrición con nitrógeno, que es algo que no está tan difundido, pero cuando tenemos en cuenta la información histórica generada en la región marisierras y en las otras dos regiones, vemos que es importante los análisis de suelo, especialmente en años fríos o en años llovedores al inicio del ciclo de cultivo, para no afectar el rinde potencial del cultivo de girasol. No es tan común el monitoreo en el cultivo de girasol, la dinámica del nitrógeno, por eso es importante el análisis de suelo y la previsión que estamos teniendo climática, que nos determina lo que puede ser. Por eso tratamos de construir una tabla de decisiones mirando la expectativa de rinde que tenemos y la condición climática que nos puede asegurar buena provisión de nitrógeno al comienzo del ciclo del girasol, o que la condición climática no nos permita que el nitrógeno que está en el suelo esté disponible rápido para el cultivo de girasol, y entonces tengamos que pensar en fertilizarlo con nitrógeno. Otro punto que se ha vuelto muy importante, yo diría casi el más importante, es control de malezas. Con la aparición de crucíferas resistentes a herbicidas ALS, con la aparición de yuyo colorado, y con la aparición de ryegrass resistente a glifosato en densidades muy altas en algunos lotes. Entonces ya tenemos que tener en cuenta el banco de malezas que tiene cada uno de los lotes, por eso la importancia del monitoreo y el registro y el adelantarnos y la previsión de los herbicidas residuales que vamos a usar presiembra o preemergencia, porque en general los tratamientos de rescate en el cultivo de girasol tienden a no tener la efectividad que a uno le gustaría, y en algunos casos, por la condición climática en el momento de aplicación de los herbicidas de rescate, a veces afectamos el cultivo de girasol. Estas son distintas estrategias que tenemos en cuenta como herbicidas residuales para el cultivo de girasol, de acuerdo al banco de malezas que tiene cada uno de los lotes, y también tratamos de estar atentos a lo que va a ser nuevas tecnologías que se pueden venir en el control de malezas en los cultivos de girasol.
también prestamos mucha atención, porque es un cultivo muy sensible a los herbicidas residuales que usamos en barbecho. Entonces, como estamos hablando de 3 regiones que tienen distinta pluviometría y distintas características de suelo, prestamos mucha atención a la información de tablas que nos dan las empresas de agroquímicos, pero también a la información zonal en lo que hace a residualidad y características de suelo para usar herbicidas que sean efectivos en el control de malezas para llegar con barbechos limpios, pero a su vez no correr riesgos de residualidad de esos herbicidas que puedan afectar el cultivo de girasol. Si bien usamos herbicidas residuales, en bastante porcentaje de la superficie, especialmente en los lotes que tienen problemas de crucíferas o problemas de yuyo colorado, es muy efectiva la aplicación de los herbicidas post-emergentes en el cultivo de girasol, y tratamos de no demorarnos las aplicaciones, por más que muchas veces los lotes estén limpios. Es importante no demorarnos en la aplicación de los herbicidas, porque en un determinado momento, cuando la condición climática es favorable para el cultivo crece muy rápido, y a veces tenemos lo que sería el efecto paraguas, especialmente en cultivos que están muy parejos, o a su vez en los lotes que se hacen con siembra variable de girasol, el cultivo tiende a demorarse. O sea, serían 2 extremos: cultivos con una densidad similar en todo el lote y con densidades de 40.000, 45.000 plantas logradas. En un determinado momento el cultivo cubre muy rápido y podemos tener efecto paraguas. O por otro lado, cuando hacemos siembra variable, el cultivo tarda más en cubrir el suelo, y es importante la aplicación temprana para que el lote no se ensucie, para que no sea competencia de malezas y para que llegue y tengamos un control temprano de las pocas malezas que se le pueden haber escapado a algún herbicida presiembra o preemergente. Bueno, un punto importante que siempre ha sido importante en el cultivo, y en algunas de las regiones, según las regiones, tiene más peso o menos peso relativo, es el tema plagas, en lo que hace a insectos del suelo, que en general tenemos buena cobertura con los tratamientos de semilla, lo que no quita que no tengamos que hacer un buen monitoreo de insectos de suelo, pensando en Patomorus, Gusano de arroz, gorgojos. El tema de orugas cortadoras es importante. No es una práctica común la aplicación junto con los herbicidas, en general, ni presiembra, ni preemergencia, ni postemergente. Por eso es importante el monitoreo de cortadoras, que no es una plaga frecuente en la mayoría de las regiones, pero cuando aparece, tiene un impacto importante en reducir el stand de plantas, y por eso es importante el monitoreo, porque en la medida que estamos trabajando con siembra de densidades variables, tratar las densidades de siembra para el objetivo de plantas buscadas, y es importante que el cultivo no quede ralo. La hormiga es una plaga ocasional, chinche y mosca del capítulo son plagas ocasionales, pero en algún momento nos han traído inconvenientes, y soca medidora es importante y es importante el monitoreo, y en algunos lotes y en alguna de las regiones CREA es muy ideal. Por eso le prestamos mucha atención a la agronomía de los híbridos en lo que hace a posición del capítulo y a vuelco del tacho, que quede el capítulo
en lo posible escondido dentro del cultivo. Y sí es muy importante en algunos lotes, en todas las regiones, crea bicho, bolita y babosa, que es básicamente una cuestión de monitoreo para poder hacer medidas o variables, digamos, de cebos en los sectores de los lotes que mayor densidad o de bicho bolita o de babosa tenemos. En el caso de babosa es muy importante tener en cuenta la condición ambiental al momento de la siembra de la emergencia del cultivo, que a veces estamos en periodos secos. El monitoreo no siempre encuentra o nos da una idea definida de lo que es la cantidad de huevos, y si cambia la condición que tenemos buena humedad por lluvia, puede haber una eclosión importante, entonces tenemos más daño de babosa del que habíamos previsto. Por eso es importante el monitoreo de ambas plagas. Con un buen monitoreo pre-siembra, con detalle, tenemos una idea acabada en lo que es insectos del suelo, portadoras, babosas y bichos bolitas, ¿no? En la presentación traté de contarles y de resumirles la información que se ha generado en las regiones CREA, tratando de asignarle importancia a lo que es definir el ambiente de producción, que nos va a condicionar el rinde potencial, tener en cuenta el año y las señales de mercado para decidir si hacemos híbridos confiteros, oleicos o linoleicos, la importancia de que cada empresa su margen para ver cuál es el resultado de su negocio en función a la distancia del comprador, y traté de poner foco en cada una de las tecnologías que nos aseguran tener o llegar al mejor rinde potencial que tenemos en cada uno de nuestros ambientes y en cada uno de nuestros lotes, y qué cosas nos pueden quitar un poco de rinde, como serían las enfermedades y las plagas. Con esto les agradezco la paciencia de haberme escuchado. Espero que tengan una buena campaña, que en breve vamos a empezar, y quedo a disposición para las preguntas que surjan y poder responder algo más específicamente. Muchas gracias.